Enhorabuena para todas y todos, les doy la bienvenida a Vidas. Mi nombre es Aisa García, en Twitter me encuentra como @IsaTelesur y los invito a que me acompañen durante la próxima media hora. Hoy les saludo desde una de las galerías del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, conocido como el FONAR. Se ubica dentro del Complejo Cultural de Los Pinos y aunque ya conozco otras instalaciones similares, lo que ves aquí no te deja de sorprender. Empezando porque te permite recorrer en un solo lugar lo más variado, colorido y hermoso de la artesanía mexicana. Y desde aquí les propongo echar un vistazo a las novedades culturales de la semana. En España, la exposición Dalí Cibernético se activó para mostrar una experiencia única en formato escenográfico y tecnológico, que incluye realidad virtual, 3D, realidad aumentada y la mayor exposición de cuadros del artista catalán Salvador Dalí en forma digital. Los espectadores disfrutaron de 160 obras del artista en contacto con la realidad virtual a través de un recorrido de 90 minutos con más de 2.000 metros cuadrados. El viaje inmersivo por la mente de Salvador Dalí es un portal interdimensional de artes digitales ubicado en el Ideal de Barcelona, donde el público encontró impresionantes proyecciones, instalaciones interactivas, hologramas, realidad virtual, inteligencia artificial y animaciones que permiten descubrir cómo la genialidad del artista es el resultado de un pensamiento abierto y ambicioso, provocador y científico. Dalí Cibernético tiene una perspectiva completamente nueva, inmersiva en la tecnología, el universo paralelo, la física cuántica, la cuarta dimensión y la geometría sagrada del ADN, interpretados por el artista a través de sus obras. Salvador Dalí fue pionero en la utilización de herramientas digitales para crear sus obras. Su predilección por la tecnología le llevó a trabajar con los primeros ordenadores y las primeras máquinas de pensar para ir más allá de los límites de la realidad que nos envuelve. En Uruguay, una uva roja con reputación de difícil y desabrida se convirtió en un éxito que colocó al país en el mapa mundial del vino. Conocida como la Tannat, este fruto se encontró con un anfitrión perfecto en Uruguay. Su clima templado y húmedo, perfecto para su cultivo y cosecha, además de ser ideal para la recepción de sus habitantes amantes de la carne. Con más semillas que otras uvas, la Tannat posee un alto contenido de taninos astringentes, característica dominante que le dio su nombre y durante mucho tiempo se consideró indeseable. Sin embargo, resultó ser la bebida perfecta para acompañar las carnes, símbolo de la gastronomía local en Uruguay. Si bien ahora es la uva que forma parte de la cultura nacional del país latinoamericano, la Tannat es originaria de Francia, traída en la década de 1870 por el vasco francés Pascual Arriague, cuando Uruguay era un país vitícola nuevo en el mercado del vino. Durante mucho tiempo, el Tannat fue conocido como Arriague y generalmente eran vinos rústicos. Luego de la década de los 80, el enfoque cambió hacia un vino fino. Casi un tercio de la producción de vino de Tannat del mundo se produce en el país de 3,5 millones de habitantes. Actualmente se producen variedades de la fruta, resultando el vino de Tannat de Uruguay uno de los mejores del mundo. Leonardo di Serpiero da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en la villa toscana de Vinci. Italia era entonces un mosaico de ciudades como Florencia y pequeñas repúblicas como Venecia, pobladas de feudos, bajo el poder de los príncipes o el papa. Desde muy pequeño, los maestros del niño Da Vinci lo vieron como un genio de las artes. El pequeño Leonardo aprendió pintura al óleo. También aprendió escultura, técnicas y mecánicas de la creación artística.
Leonardo estudió en el taller de Verrocchio. Allí realizó sus primeros estudios de anatomía, latín y el griego. Además, incursionó en campos tan variados como aerodinámica, hidráulica, anatomía, botánica, pintura, escultura y arquitectura. El joven Da Vinci creó importantes innovaciones en el sistema de palancas para multiplicar las fuerzas humanas. Sus investigaciones científicas fueron, en gran medida, olvidadas. Sin embargo, su producción pictórica, en cambio, fue de inmediato reconocida como la de un maestro capaz de materializar el ideal de belleza en obras de turbadora sugestión y delicada poesía. El artista florentino pintó más de 200 obras a lo largo de su carrera, destacando entre ellas la Anunciación, el Bautismo de Cristo, la Virgen de la Flor, el retrato de Ginebra de Vinci, la Adoración de los Reyes Magos, su autorretrato, Madonna Benois, la Última Cena y el retrato de la Mona Lisa o la Gioconda. Esta obra famosa, desde el momento de su creación, se convirtió en un modelo de retrato, como protagonista de Da Vinci. La mítica Gioconda ha inspirado infinidades de libros, leyendas y hasta una ópera. La Gioconda se convirtió en el cuadro que Leonardo llevará consigo en su continua peregrinación hasta sus últimos años en Francia. A la edad de 65 años comenzó a desmejorar la salud del autor renacentista. Su brazo derecho quedó paralizado, pero con su mano izquierda hizo bocetos de proyectos urbanísticos, drenajes de río y hasta decorados para las fiestas ilustres. El 2 de mayo de 1519 murió en Cloux, Francia. En Vidas nos gusta interactuar con nuestros usuarios en las redes sociales, así que tome nota de nuestras cuentas en Instagram y Twitter para que pueda contactarnos a lo largo del programa. La cuenta es @vidastelesur. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso en Vidas y bueno, esta vez para hablarles de la poesía del siglo XX cuyos representantes hasta el día de hoy nos siguen conmoviendo. Es el caso de César Vallejo, un poeta peruano que marcó su época con la poesía. Vamos a conocer un poco más de su vida y obra en la siguiente historia. De las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX, Perú vio crecer al poeta César Vallejo, nacido en Santiago de Chuco en el año 1892. En el desarrollo de la poesía posterior al modernismo, la obra de César Vallejo posee la misma relevancia que la del chileno Pablo Neruda o el mexicano Octavio Paz. Vallejo es, para mí, el mayor poeta latinoamericano del cual la poesía tiene registro. Digo latinoamericano porque sé que es el mayor poeta latinoamericano, no se puede decir es el mayor poeta de la lengua, porque ahí aparece San Juan, aparece Góngora, hay gente muy cara para mí, o Quevedo, pero sin duda es para mí el mayor poeta latinoamericano. Es un modelo ético de escritura y es un transgresor del lenguaje poético, lo cual para mí es muy importante. Todo en su obra es original y personal, de una altura expresiva raras veces alcanzada. Sus versos retienen la importancia de su personalidad torturada y de su exacerbada sensibilidad ante el dolor propio y colectivo que en sus últimos libros se transmuta en un sentimiento de solidaridad como respuesta a sus profundas inquietudes metafísicas, religiosas y sociales.
De origen mestizo y provinciano, su familia pensó en dedicarlo al sacerdocio. Era el menor de los 11 hermanos. Este propósito familiar, acogido por él con ilusión en su infancia, explica la presencia en su poesía de abundante vocabulario bíblico y litúrgico, y no deja de tener relación con la fijación del poeta ante el problema de la vida y de la muerte, que tiene un indudable fondo religioso. Es un poeta y al mismo tiempo es muchos poetas, porque sus libros, su forma de trabajar ha ido modificándose con el tiempo, como es casi imprescindible para alguien que escriba de verdad. En 1918, César Vallejo publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en el que son patentes las influencias modernistas, sobre todo de Rubén Darío y de Julio Herrera y Racing. En 1923, tras publicar las estampas y cuentos de Escalas, melografiadas y la novela corta Fabla Salvaje, César Vallejo marchó a París, donde conoció a Juan Gris y Vicente Huidobro. Fundó la revista favorable París Poemas en 1926 y más tarde, en 1934, se casó con Georgette Philippard. Entre sus otros escritos destaca la obra de teatro Moscú contra Moscú, titulada posteriormente Entre las dos orillas corre el río. Más adelante fueron publicados Poemas Humanos 1939 y España, aparta de mí este cáliz 1940, conmovedora visión de la guerra de España y expresión de su madurez poética. Es una figura, es una obra que ha ido creciendo sin ninguna duda a lo largo de los años y de las décadas. En realidad sus libros, cuando se editan por primera vez, por ejemplo Los Heraldos Negros y Trilce, son libros que no despiertan la atención, digamos, del público peruano en ese caso, porque es allá donde se publican. Y sin embargo, ya en vida, pero sobre todo a partir de su muerte en el año 38, es una obra que ha ido adquiriendo unas dimensiones que son las que tiene actualmente, un poco del gran poeta contemporáneo de la lengua, ¿no? Hay libros suyos como por ejemplo Trilce, que es un libro que sigue siendo hoy mismo, es un libro que se publica en el año 22 y que sigue siendo hoy un libro deslumbrante también por la dificultad lingüística y por el riesgo lingüístico que hay en él. Supongo que acabo de comentar que es un poeta múltiple y seguramente la referencia también es múltiple. Es decir, puede haber una entrada en Vallejo mucho más desde la última época de su vida, poemas mucho más directamente políticos. España, aparta de mí este cáliz, por ejemplo, es un libro fuertemente político escrito durante la Guerra Civil Española. En 1930, el gobierno español le concedió una modesta beca para escritores. En 1932, se afilió al Partido Comunista Español. Regresó a París, donde vivió en la clandestinidad y donde, tras estallar la Guerra Civil, reunió fondos para la causa republicana. Tanto vive todo el desarrollo, por ejemplo, del surrealismo. Le influyen, yo diría que muy periféricamente y un poco casi a la contra, es decir, el trabajo que él desarrolla con la lengua no tiene nada que ver con lo que están haciendo Breton, por ejemplo, los surrealistas franceses en ese momento, nada que ver. De hecho, digamos que él reacciona en muchos, él escribe ensayo también, escribe, por ejemplo, artículos y crónicas que envía a Perú, escribe también textos de reflexión poética, textos de poética, y hay muchos textos en los que él habla de que una lengua poética nueva no es una lengua en la que aparezca, por ejemplo, un vocabulario de las cosas novedosas que han aparecido en ese momento, sino que tiene que ver con otro trabajo lingüístico que es mucho más de la sintaxis.
La historia ha consagrado a César Vallejo como uno de los más grandes innovadores de la poesía del siglo XX. Fue, en opinión del crítico Thomas Merton, el más grande poeta universal después de Dante. César Vallejo falleció el 15 de abril de 1938, un Viernes Santo con llovizna en París, pero no un jueves, como escribió en su famoso poema. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Desde esta galería del FONAR y este espacio dedicado a los niños, les propongo hacer una segunda pausa en Vidas. Al regreso hablaremos sobre el cubismo. Ya volvemos. Estamos de regreso, rodeados de la mejor artesanía de México aquí en el FONAR. Y en este ambiente colorido, hoy recordamos al gran Pablo Picasso, pintor, escultor y representante del mundo de las artes plásticas y uno de los más notables exponentes del movimiento artístico conocido como cubismo, que fue tendencia que dio pie a otras también vanguardistas de la Europa del siglo XX. Conozcamos más sobre él en la siguiente historia. En tiempos remotos, la pintura debía permanecer fiel a la realidad. Los artistas presentaban sus bosquejos como un estilo único. Sin embargo, a mediados del siglo XX surgió el cubismo, como la primera tendencia artística de vanguardia de la mano de los pintores y creadores Pablo Picasso y George Braque. En 1907, el movimiento artístico se consideró como precursor de la abstracción y la subjetividad. La corriente cubista estableció por primera vez en la historia una auténtica disidencia con el arte occidental, la cual se basaba en una copia plasmada de la naturaleza y la belleza idealizada, por lo que la ruptura de este paradigma ocasionó un gran escándalo, sobre todo entre los más conservadores. Para Picasso, el cubismo representaba la realidad mediante el empleo dominante de elementos geométricos, como resultado del análisis de los objetos, no como se ven, sino como han sido concebidos por la mente de quien los reconstruye en sus formas simétricas esenciales. Las características del cubismo parten, como toda transformación, de un proceso histórico con implicaciones políticas, económicas, culturales y artísticas. En el cubismo, el análisis visual y los elementos plásticos tienen el protagonismo. Por ello, no se sienten obligados a representar temas trascendentales, sino que la cotidianidad se volvió una causa de inspiración para Picasso y Braque. Fue en 1906 cuando Pablo Picasso entra en contacto con influencias estéticas y comienza a valorar la teoría del pintor francés post-impresionista, los relieves del arte ibérico de Felipe Osuna, el arte africano y la contemplación de colores vivos. Como resultado de sus impresiones, Picasso plasmó Las señoritas de Aviñón, obra emblemática en su carrera, la cual representaba las mujeres desnudas del prostíbulo de la calle Aviñón de Barcelona. Pintura novedosa de planos quebrados, colores, relieves, volumen y profundidad. Well, I think the interesting thing about Picasso with his colour is during the blue period, when it was very melancholy and it was very sad, it was tones of one colour. But then in the late period, or where we are now in this room, is he used a lot of colour. So colour was very reliant on, I think, where he lived in the south of France, sunshine, optimism. So I think some periods were quite sad, but towards the end of his life, the color was there, a lot of color. It was nice. El crítico francés Louis Baudelaire fue quien añadió el término fauvismo y cubismo al analizar las obras de Picasso y Braque en una exhibición en el Salón de Otoño, París, en 1908, como resultado del análisis y la síntesis de las obras al poseer formas de cubo, elementos geométricos, planos luminosos y transparente definidos.
Picasso y Braque concibieron el cubismo como una creación innovadora con adaptaciones abstraídas y tridimensional, la cual pasó por distintas etapas. Entre cubismo cestanesco, cubismo analítico, caracterizado por el uso de líneas y figuras geométricas entrecruzadas como forma de collage, y cubismo sintético, el cual se especializó por el uso de materiales diversos adosados sobre el lienzo. A sus pinturas añadieron materiales como cinta, partituras musicales, recortes de imprenta y otros, como un agregado de valor dimensional. Particularly in the collage phase, once they introduced real material artifacts into the picture, like newspaper clippings and trompe-l'oeil wallpapers, that this game of what is real and what is fake, of truth and falsehood, and of what is original and what is a copy, all come into play. It's serious fun. La repercusión del cubismo fue inmediata. La inspiración por cubificar los objetos en las pinturas fue todo un arte que se vio asociado a un movimiento vanguardista y a la moda, práctica que rompió con los estigmas de la pintura tradicional, tanto que se define muy bien del arte occidental, ya que no se trata de visualizar una motivación visual, sino que el arte cubista permite relacionarse con la obra. Los expertos definen sus obras como pinturas que suelen llevar al espectador a una reflexión intelectual. Uno de los tantos artistas inspirados por el movimiento cubista fue Juan Gris, pintor y escultor de la época. Sus obras fueron consideradas una imitación de cubismo, aunque le dio un estilo propio, agregando a sus obras trozos de espejos. María Blanchard fue inspirada igualmente por el cubismo, aplicó espejos y elementos a sus pinturas y actualmente es considerada una de las exponentes claves de esta corriente. Fernando Leger fue otro destacado pintor cubista francés de la primera mitad del siglo XX, que se encargó de representar las máquinas, la industria y la vida urbana. A 50 años de conmemorarse este 8 de abril, el fallecimiento del célebre Pablo Picasso, sus obras siguen siendo de preferencias e inspiración para miles de espectadores y para las nuevas generaciones. Inspirado por el cubismo de Picasso y Braque, Andrés Valencia, un niño mexicano de 11 años, se convirtió en el artista más joven en exponer en Art Miami, la feria contemporánea más importante del siglo XXI. En la actualidad, muchos son los artistas jóvenes que se inspiran por el cubismo y han logrado ser reconocidos por sus lienzos, inspirados en el aún vigente movimiento cubista de Picasso y Braque. Y nos despedimos desde la nueva tienda de FONAR que está en el Complejo Cultural Los Pinos. La invitación sigue en pie y es para que nos envíe sus comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de Instagram y Twitter, que es @vidastelesur. Hoy les dejo con el tema Mala de la banda mexicana La Garfield. Disfrútenla conmigo. Para mientras, les recuerdo que tenemos una cita en 7 días. ¡Chao! Por las noches y la vida le viene igual. Anda sola y se mueve por los rincones negros de la ciudad, para que nadie pueda verla. Ella dice que a todo su amor lo han dejado ya muy acostumbrado a olvidarlo sin explicación.